Gracias. Voy a prender mi cámara. Un segundito. ¿Todos me ven bien? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien, ahora sí. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Viviana Porto. Voy a ser la moderadora hoy. Y es un gusto darles la bienvenida a este primer ciclo de charlas virtuales que se llama De Bogotá a Belén, rumbo a la Cumbre Amazónica y a la COP30. Este ciclo de charlas estamos organizando entre plataformas IPO, CANLA y también la iniciativa Cambio Climático, Biodiversidad y Amazonía, FOSPA, con el objetivo un poco de abrir el diálogo colectivo sobre los grandes desafíos y oportunidades que enfrenta la Amazonía en este momento clave y también de cara a los diálogos amazónicos, a la cumbre y a la COP30. Entonces vamos a tener 5 encuentros y a lo largo de esos 5 encuentros vamos a estar conversando sobre diferentes temas actuales de la región, los avances, también los desafíos en la implementación de la Declaración de Belén, que fue firmada en 2023 por los países de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, también sobre el tema del financiamiento justo para la Amazonía y los caminos que nos llevan a la COP30, que tendrá lugar este año en Belén do Pará, en Brasil. Así que hoy les damos la bienvenida a este primer diálogo, que es una sesión clave también porque es como más introductoria a la Amazonía hoy, que es un panorama socioambiental y climático. Así que este primer diálogo, nuestras invitadas van a abordar un poco dos dimensiones bastante importantes del presente de la Amazonía. Por un lado, el estado socioambiental de la región, con énfasis también en las principales presiones que enfrentan los ecosistemas y las comunidades. Y por otro, también los impactos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad en la región, así como los desafíos de gobernanza que estos procesos conllevan, ¿no? Así que para reflexionar sobre estos temas, vamos a tener el honor de contar con dos invitadas muy especiales. Por un lado, nos acompaña Marlene Quintanilla, de la Fundación Amigos de la Naturaleza, FAN. Marlene es ingeniera forestal y magíster en evaluación de recursos hídricos, con más de 15 años de experiencia en la planificación y uso sostenible de los recursos naturales. Actualmente se desempeña como directora de investigación y gestión del conocimiento en la Fundación Amigos de la Naturaleza, donde lidera estudios sobre las presiones que afectan a los ecosistemas y los impactos derivados del cambio climático. También ha dirigido proyectos e investigaciones relacionados con la gestión del agua y los bosques, colaborando con diferentes programas de las Naciones Unidas y organizaciones como CIDOB y CEPAC en iniciativas de desarrollo forestal y gestión territorial. Y su trabajo se enfoca en visibilizar un poco los impactos ambientales que ya enfrenta la Amazonía y en destacar el rol clave que desempeñan los territorios indígenas en la conservación de su conectividad e integridad ecológica. Y también es autora principal del informe Amazonía a Contrarreloj, que es una publicación de referencia bastante importante sobre los desafíos que enfrenta esta región vital para el planeta. Y también nos acompaña María Inés Rivadeneira, líder de políticas de WWF para América Latina y el Caribe, y gerente también de políticas y gobernanza en WWF Ecuador. María Inés es socióloga, con más de 15 años también de experiencia en políticas públicas vinculadas a los derechos humanos y la gobernanza ambiental. Ha trabajado también como investigadora y también en roles clave dentro del gobierno ecuatoriano y las Naciones Unidas también. Y entre sus líneas de trabajo se destaca la ecología política y justicia feminista, la autodeterminación indígena y la ética de los cuidados. Así que, bueno, bienvenidas Marlene y María Inés a este primer ciclo y ronda de debate. Muchas gracias también a todas las personas que se están conectando de diferentes países, porque sabemos que de más de 13 países se inscribieron, 13 países diferentes, así que antes de empezar nomás les quería pedir a todos, por favor, si pueden silenciar los micrófonos y apagar las cámaras. Y también si llegan a tener preguntas durante las presentaciones, pueden ir escribiéndolas en el chat o también al final pueden levantar la mano y les damos un poco la palabra para que puedan participar de la ronda de preguntas.
y cada expositora va a tener 15 minutos más o menos para la presentación y luego abrimos espacio al diálogo. Así que, bueno, dicho esto, Marlene, te doy la palabra y bienvenidos. Muchas gracias, Viviana, y qué gusto compartir este panel con ustedes, con María Inés también, y agradecer al CAMLA, al CIPO, la organización de este primer evento. Entonces voy a compartir mi pantalla para poder iniciar mi presentación. Así que por favor me avisan si es que ya se ve en modo presentación. Sí, sí, ya se Sí, ve. ya. Ya. Perfecto, entonces yo voy a abordar, como lo comentó Viviana, un poco más sobre el panorama socioambiental y climático de la Amazonía, cómo estamos a este momento y para ello, bueno, he preparado algún material que en estos 15 minutos, y espero no expandirme del tiempo, para comentarles un poco más, ¿no? Entonces quería iniciar como un poco también de esto que definimos Amazonía. ¿Y por qué veo importante? Porque muchas veces cuando uno habla en tema o a nivel global, cuando se habla de Amazonía, se habla como la Amazonía referida solo a Brasil. Y en sí la Amazonía está integrada por 9 países y no solo integra el bioma amazónico, sino también la Amazonía es cuencas, son recursos hídricos, pero también hay una definición cultural y política de lo que es Amazonía, ¿no? Y un poco ahí quería mostrar con este mapa que vemos un mosaico de distintos colores, los distintos ecosistemas que representan la Amazonía representa este conjunto de espacio territorial, pues es el 40% de Sudamérica, un espacio tan importante para los que vivimos en Sudamérica como para el mundo global en sí, ¿no? Altamente relevante. Y quería hoy centrarme principalmente a cuál es este estado socioambiental de la Amazonía, ¿no? ¿En qué momento estamos? ¿Cuál es su condición actual? Y para ello, no cabe duda que tenemos que empezar a hablar sobre las presiones que acontecen principalmente en este importante territorio, como es el caso de la Amazonía, ¿no? Y un componente vital, importante y fundamental termina siendo el tema de justamente la deforestación. Es difícil no hablar de esta problemática que impacta de manera importante porque la deforestación viene tomando una aceleración importante desde el año 2000 y solamente estoy mostrando un panorama que en 20 años, en solo 20 años, se eliminaron como 54 millones de hectáreas de bosque con un promedio de 2 millones de hectáreas por año. Y si uno quiere dimensionar de qué tamaño es esto, pues en solo 20 años se eliminó un bosque similar a la extensión de España, ¿no? Entonces es realmente altísima la pérdida de bosque. Y para dar un contexto de cómo estamos después del 2020 y principalmente lo que nos trae hoy a la conversación es cómo estamos del 2023 al 2024, ¿no? Hace poco, Global Forest Watch, pues, publicó como la situación de pérdida de bosque y podemos ver de manera preocupante que del 2023 al 2024, pues hemos tenido pérdidas significativas, pero no solo en la Amazonía, ¿no? Esta es la pérdida global que se ha tenido de bosques. El 2023 estábamos casi cerca de los 4 millones de hectáreas, pero tristemente al 2024 casi se ha duplicado la deforestación de bosques a un nivel global, ¿no? Pero lo que aún es mucho más crítico y preocupante es que Bolivia y Brasil lideran esta pérdida de bosque y son 2 países amazónicos que tienen una importante contribución en lo que viene a ser la deforestación y esta pérdida de bosque, y que ahí podemos sumar también a Perú y Colombia, otros 2 países amazónicos, ¿no? Entonces, esta es una noticia que sí nos preocupa y que
Respecto a 2023 al 2024, pues parece que la Amazonía tiene una situación más crítica y que el año 2024 realmente ha sido un año catastrófico en términos del estado de conservación de los bosques, ¿no? Otro aspecto que quiero comentar es que justamente en el caso de los incendios, es algo que el año pasado principalmente tuvo muchos titulares y con toda la razón, porque los incendios se expandían como nunca antes en la Amazonía, ¿no? Ya antes se veía toda esta zona que vemos en el mapa, son áreas que en algún momento ha tenido algún evento de incendios, ¿no? Y lamentablemente, de toda la cantidad de áreas afectadas, el 94% de las áreas afectadas pues se concentran entre Bolivia y Perú y Brasil, perdón. Y la dimensión es realmente mucho más preocupante que el tema de la deforestación. Y el año pasado, que tuvimos un año de extrema sequía, hemos visto que ha tenido un gran avance hacia los bosques húmedos de la Amazonía, ¿no? Y el bosque amazónico ha sido uno de los más impactados, y principalmente en Bolivia y Brasil, por supuesto, que como los países más afectados, ¿no? Y una cosa que también nos preocupa mucho es que cada año se viene afectando más a las áreas protegidas y a los territorios indígenas. Si bien los incendios pueden ocurrir fuera de estos espacios, de estos territorios, una vez inicia el fuego y se propaga de manera mucho más rápida por los eventos de sequía, las condiciones climáticas como vientos fuertes, van avanzando de manera mucho más fuerte hacia territorios indígenas y áreas protegidas, donde las pérdidas pues son considerables, ¿no? Porque la afectación a la biodiversidad, la afectación a las comunidades que tienen que evacuar, dada la severidad de los incendios, y eso es lo que hemos visto el año pasado, que la severidad fue de una magnitud jamás vista en otro momento de la Amazonía, ¿no? Y esto es lo que también sale como consecuencia en los reportes que acaba de publicar Global Forest Watch, donde justamente que las pérdidas de bosque han sido mucho más elevadas en el caso de Bolivia. Y aquí podemos ver cómo una buena parte de estas pérdidas, que podemos ver el histórico del 2002 al 2024, que gran parte de estas pérdidas se han dado por causa de los incendios, ¿no? Inclusive en esta barra del 2024 respecto a 2023 es prácticamente más del 50%, más de la mitad. Esto también está ocurriendo en Colombia, donde sí ya se evidencia que también hay pérdidas en los últimos tiempos por incendios, no de la dimensión del caso de Bolivia, pero sí también con dinámicas similares, y esto es lo que va sucediendo en otros países de la Amazonía. Y una cosa que también que llama la atención y preocupación es que la pérdida de estos bosques ha aumentado un 80% en relación del 2023, o sea, el 2024 tuvo una aceleración de la pérdida de bosques, y algo que preocupa en sobremanera es que gran parte de esta pérdida se da por los incendios. Y en la gráfica de la derecha podemos ver que los incendios se han convertido en un motor, en un driver importante de la pérdida de bosque. Y podemos ver que como en el 2002-2024, entre las causas, era aproximadamente un 13% la causa estaba dada por incendios, pero el 2024 se estima que más del 49% la pérdida tiene un origen en los incendios, ¿no? Entonces creo que es un tema que sí se lo debe abordar, porque sí está impactando, en un año ha impactado demasiado a la Amazonía, y este sí debe ser un llamado de atención. Por tanto, es evidente que hay una emergencia climática en la Amazonía, y que esto precisamente ya vemos síntomas y cambios, como el caso de que la Amazonía siempre ha sido considerada como la reserva de agua más grande del planeta,
la reserva de agua dulce, pero sin embargo vemos con preocupación que esa condición está cambiando porque la Amazonía cada vez está más vulnerable y que el agua ya no es un recurso que tiene garantía, ¿no? Entonces podemos ver que en los mapeos que venimos haciendo nosotros con varios proyectos, vemos que si bien hay una dinámica natural en la Amazonía donde la característica meándrica de los ríos siempre han ido cambiando de manera natural, vemos que estos cambios se han profundizado y estos cambios naturales hacen que cada vez, por ejemplo, el tema de la superficie de agua en la Amazonía está con tendencia a la reducción, ¿no? Es decir, que cada vez los cuerpos de agua se están reduciendo y es un síntoma de cómo está impactando probablemente la deforestación y los incendios y esto se está generando justamente en los cuerpos de agua, ¿no? Y también quería mostrar que a esa dinámica que siempre existió en la Amazonía, en la dinámica hídrica, si bien habían lugares donde los meandros cambiaban de posición, se generaba una pérdida y un aumento, la tendencia general en el mapeo que hacemos de cuerpos de agua es que la tendencia es a la reducción de estos cuerpos de agua y que comparativamente ejemplo, el año 2023, también vemos que los picos están siendo mucho más elevados, es decir, que hay en los meses lluviosos se genera mucha más lluvia, lo cual se traduce en más inundaciones, pero cuando toca la época seca también hay una extrema sequía y podríamos decir que el balance hídrico natural pues está siendo alterado, ¿no? Y esto conlleva a que tengamos sequías más prolongadas o cuando llueve se generan pues inundaciones y desastres que antes no se habían visto. Y como mostraba anteriormente, que si bien la deforestación, los incendios se concentran más al sur, como el caso de Brasil y Bolivia, no olvidemos que todo está interconectado, aunque hay países que tienen menos deforestación, caso Colombia o Venezuela, la reducción de los cuerpos de agua están impactando igual a Colombia, ¿no? Entonces quería mostrar este mapa que, por ejemplo, entre los países amazónicos, los 9 países amazónicos que compartimos la Amazonía, Colombia es el país más afectado con la reducción más importante de cuerpos de agua. Ahí hay una reducción de un 13% de los cuerpos de agua, ¿no? Entonces, es decir, por más que las presiones sucedan en un punto geográfico de la Amazonía, terminan afectando otros espacios y otras áreas geográficas, porque todo está interconectado. Y a esto también quería sumar que hay cosas no tan visibles que vienen sucediendo en la Amazonía, ¿no? Y es el tema de la presión que hay a los cuerpos de agua en sí, ¿no? Y un poco en el mapeo que hacemos es que hay mucha modificación y mucha alteración de los cuerpos naturales por el tema de la minería, el tema de la acuicultura también. En el caso de Bolivia se está desarrollando muchísimo la acuicultura, igual que en Ecuador para justamente la piscicultura. Entonces sí hay una también presión ahí estos cuerpos de agua, las hidroeléctricas que también están generando presiones, ¿no? Entonces si sumamos esto más, es mucho más preocupante el panorama. Y un sensor y un termómetro que nos puede indicar en qué nivel estamos es que todos los flujos atmosféricos se interconectan, la Amazonía con los Andes están altamente relacionados, ¿no? Y el calentamiento global, sumándolo a esto, pues hace que haya un retroceso de glaciares bastante intenso. Y ya vemos que los países que tenemos glaciares, como el caso Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y también lo tenía Venezuela, prácticamente se han reducido a la mitad los glaciares, ¿no? Y esto debe llevarnos a la reflexión porque los glaciares son áreas de recarga hídrica importantísimos y son los refrigeradores de la Amazonía también. Entonces, ahí podemos ver cómo esto se está impactando y por lo cual debemos tomar muy en cuenta que sí nos encontramos en un punto de no retorno, que no es algo que está
para venir en el futuro, sino es algo que está sucediendo en la Amazonía y que está teniendo una aceleración pues importante en la Amazonía, ¿no? Y muestra de ello es que ya los datos climáticos indican que las precipitaciones van en reducción, en continua reducción, que en términos anuales llueve menos, aunque tenemos estos picos de meses con mucha lluvia y meses extremadamente secos, pero sí hay una tendencia a reducir las lluvias y una tendencia a aumentar la temperatura, ¿no? La temperatura está aumentando mucho más de lo que dicen las proyecciones futuras. En los meses secos vemos que la temperatura promedio histórica ya está aumentando en algunos meses por encima del 2 grados centígrados y que la época seca cada vez se hace mucho más amplia, más prolongada, ¿no? Entonces, sin embargo, también quiero dar el mensaje de que hay oportunidades, que no todo está malo y que estas oportunidades justamente se traducen en estas zonas verdes que muestro en el mapa de las áreas de prioridad clave y que podemos ver que hay por lo menos 74% de la Amazonía que resguardan estos sitios y que son muy importantes, que tomemos atención y que tomemos más medidas de protección y que para ello es fundamental mirar justamente, por un lado, por supuesto, a las áreas protegidas, pero también a los territorios indígenas, que sumados ambos representan más de la mitad de la Amazonía y que se han convertido en guardianes de la Amazonía, pero que están cada vez más presionados también por las presiones que he ido comentando, ¿no? Y que cuando hay un territorio indígena o un área protegida, es una garantía de frenar la deforestación porque el 86% de la deforestación ocurre fuera de estos espacios, ¿no? Entonces también es como un llamado para mirar a estos espacios como aliados para proteger la Amazonía y que si bien en este espacio está los territorios indígenas y las áreas protegidas, todavía hay muchas demandas que no han sido atendidas. Hay territorios indígenas que tienen avasallamiento o áreas protegidas que están cada vez más presionadas y que mirar este otro porcentaje de territorio que no está bajo esta figura, pues hay que también trazar estas políticas, ¿no? Y con esto, bueno, me despido y muchísimas gracias. Con eso termino mi presentación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Marlene, por esa presentación tan interesante. Imagino que vamos a tener algunas preguntas después. Ahora le doy la palabra a María Inés de WWF. Por favor, María Inés. Hola, buenas tardes. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto compartir también el espacio con Marlene. Súper interesante. Felicitaciones por la presentación. Déjenme solamente poner en modo presentación. Cuéntenme si se puede ver. ¿Sí? Sí, podemos ver, todavía no me aparece en modo presentación completo. A ver, déjenme intentar de nuevo, que estoy con varias pantallas aquí. Sí. Ok. A ver, vamos a ver ahí. ¿Ahora se puede ver? Todavía no se ve. Qué extraño. Vamos a ver una vez más. Vamos a intentar. A ver. Por enquanto, só para compartilhar Ahí. para os colegas brasileiros que estamos com tradução para o português. Ahora sí se ve perfecto. Ahora sí, perfecto. Entonces, bueno, en complemento también es muy interesante lo que Marlene nos estaba comentando. En complemento a lo que ya se presentó, quisiera primero mostrarles un poco el esquema de lo que vamos a ver con respecto a qué está pasando en la Amazonía. Yo quisiera hacer una revisión primero de la importancia de la Amazonía, cuáles son las principales amenazas que está viviendo este bioma. Vamos a hablar de los puntos de no retorno positivos, que son estas oportunidades de cambio para detener el punto de no retorno o inflexión ecológica en la Amazonía. ¿Qué opciones de transformaciones tenemos? ¿Qué podemos hacer? Y cómo se vería nuestra participación también hacia la COP30 y recomendaciones para la acción. Entonces, primero yo quisiera comentar
cuál es el estado actual de la Amazonía y su importancia. Ya Marlene nos comentaba sobre los habitantes de la Amazonía y también su rol en la conservación de la selva. En este bioma hay 47 millones de personas, incluidas 2.2 millones de personas indígenas de más de 500 pueblos que hablan 300 idiomas nativos. Muchos de ellos en riesgo de desaparecer, ¿no? Y al mismo tiempo son los principales guardianes de la selva. La Amazonía es un epicentro de biodiversidad del planeta y esto es algo, digamos, muy relevante. El 9% de los mamíferos del mundo están ubicados en este bioma, al igual que el 14% de las aves, el 8% de anfibios, el 13% de peces de agua dulce y un 22% de plantas vasculares del mundo. Muchas de estas especies son únicas y se estima que en algunas zonas el 90% aún no han sido descubiertas, es decir, todavía no sabemos toda la riqueza que tiene la Amazonía. En este mismo sentido, los ecosistemas de la Amazonía son de los más productivos alrededor del mundo. Entre las características que tienen es que almacenan entre 150 y 200 mil millones de toneladas de carbono, representando un total del 40% de las fuentes de emisiones. Por lo tanto, la Amazonía también cumple un rol vital para la regulación del clima del planeta. Los territorios indígenas, por otro lado, y hablábamos de su importancia, almacenan aproximadamente el 10 y 20% de las reservas globales de carbono. La Amazonía también juega un rol clave en la estabilización del clima, con bosques funcionando como una especie de aire acondicionado gigante, en el que circulan enormes cantidades de humedad a través de la atmósfera. También le llamamos ríos voladores. Estos ríos voladores transportan cerca de 6.400 kilómetros cuadrados de agua cada año, de los cuales de 10 a 23 mil millones de litros de agua húmeda por día. La Amazonía también tiene un rol importante en este ciclo hidrológico del continente, es decir, de América Latina, reciclando entre el 24 y el 35% de agua anualmente. Con todas estas características, este bioma también permite generar alimentos para millones de personas que son dependientes, por ejemplo, de la pesca y de la provisión directa de otros alimentos y servicios. Viendo toda esta maravilla que es la Amazonía, también tenemos que hacer un balance con respecto a las amenazas. Nosotros tenemos un informe técnico que lo sacamos ya hace un par de años con respecto a la situación de la Amazonía y lamentablemente en este informe nos dice que un 17% de este bioma ha sido ya deforestado y un 17% está en estado de degradación. Si es que la deforestación alcanza entre un 20 y un 25%, esto es lo que nos dicen las científicas y los científicos, la Amazonía podría atravesar un punto de no retorno ecológico, es decir, se transformaría completamente en otro ecosistema, incluso en uno muy seco como una sabana. Entonces, entre las principales amenazas que ya podemos ver aquí en este cuadro, constan sobre todo el tema de la ganadería y la agricultura insostenible. Esas son de las principales amenazas para el bioma, pero también tenemos la infraestructura mal planificada y ubicada, los incendios no controlados, que en su mayoría son provocados por las personas, las actividades extractivas, los desechos humanos industriales, la sobrepesca, la caza ilegal, el acaparamiento y especulación de tierras, la extracción de madera no sostenible y obviamente el cambio climático que también es causado por las personas y por la producción insostenible, pues agrava la situación en el bioma. Hay algo importante con respecto a la degradación y es que la agricultura y la ganadería, especialmente en agricultura el cultivo de la soja y en ganadería la producción de carne, son los motores de deforestación que preceden gravedad a los incendios. Sin embargo, hemos visto cómo incrementan los incendios en los últimos años. Ya Marlene nos daba algunas cifras y esta mañana me compartieron una cifra que me parece aún más alarmante y es que a nivel global ha aumentado la deforestación con un 80%. Hay un grave problema con respecto a esta temática. También les quiero compartir un dato que según el último análisis de la Universidad de Maryland y Global Forest Watch, el aumento mundial de pérdida de bosques tropicales primarios aumentó en un 80% entre el 2023 y el 2024 y América Latina se ve principalmente afectada por este cambio.
Los focos de incendios se incrementaron en 184%, los focos de incendios en áreas protegidas 181% y en territorios indígenas un 345%. Otro tema que también nos llama mucho la atención y que es importante tenerlo en cuenta es el rol de la minería. Como ustedes saben, hay un vínculo directo entre las operaciones de minería de pequeña escala y la preocupación de la contaminación sobre el uso de mercurio en estas prácticas, que es algo que también está generando mucha degradación y mucho daño ambiental, pero también social, es decir, para la salud de los ecosistemas, sobre todo las fuentes de agua dulce, pero también para la salud humana. Hay otro elemento que hay que tomar en cuenta, que es el de las economías criminales, incluida la minería ilegal, que están penetrando en los territorios, que también están muy vinculados pues con otro tipo de criminalidades, ¿no? Y que generan un sistema de inseguridad y un sistema de violencia en general en los territorios. A esto se le llama gobernanza criminal y tiene diferentes tipos de actividades económicas que están penetrando incluso en las instituciones estatales, pero también en las relaciones sociales y en las diferentes interacciones en las comunidades. Con esto voy a pasar a la siguiente, que es el punto de no retorno. Ya estábamos conversando un poco de qué significa esto, y es el que un ecosistema ya no puede solventarse por sí mismo y mantenerse y recuperarse por sí mismo, sino que ya atraviesa ese punto límite y empieza a decaer y a convertirse en algo completamente distinto. El panel científico de la Amazonía nos daba estos datos del 17% que ya se ha perdido de los bosques amazónicos, y como les decía, de llegar entre el 20 y el 25%, pues ya no podría ser el ecosistema que conocemos. Las sinergias entre sequías, deforestación, incendios y la degradación de los bosques son los que tienen al ecosistema, más bien este bioma en esta situación. Ya no va a poder, si es que llega a este punto de no retorno, proveer de agua, de almacenamiento de carbono y de provisión de servicios para las personas. A esto quisiera yo conectarle con algo que es muy relevante, y es la pérdida acelerada de biodiversidad. Como ustedes saben, en noviembre del 2024 lanzamos nuestro informe Planeta Vivo, que lo sacamos cada 2 años, que nos da cuenta de cuál es el estado de las especies a nivel global, y nos da datos bastante alarmantes. Por ejemplo, nos dice que a nivel global la fauna silvestre ha disminuido en un 73%. Sin embargo, en el caso de América Latina, este decrecimiento de poblaciones llega al 95%. Es decir, únicamente en la región quedaría un 5% por ser conservado, y eso nos hace un llamado urgente a la acción para sostener lo que queda, ¿no? Y ojalá también podamos recuperar aquellas zonas que están degradadas. ¿Qué significa este punto de no retorno desde un punto de vista climático, ¿no? Si la Amazonía almacena entre 250 y 300 mil millones de toneladas de carbono, significa que el momento que cambia su composición y deja de ser este sumidero de carbono, pues empezaría a emitir emisiones. Y eso es gravísimo, porque podría liberar hasta 75 mil millones de toneladas de carbono, y esto amenaza directamente el cumplimiento del objetivo del 1.5 del Acuerdo de París sobre calentamiento global. Aquí es importante señalar también que en el 2024 ya rompimos un récord de temperatura. La temperatura media en América Latina y el Caribe estuvo en un 0,9 grados centígrados por encima de la medida promedio entre 1991 y 2020. En función del conjunto de datos que se utilizan, el 2024 fue el año más cálido registrado jamás en América Central y el Caribe. O sea, América Central y el Caribe es particularmente afectada por este calentamiento, y es el año más cálido o el segundo más cálido en México y América del Sur, ¿sí? Pasando de estas que son como los datos alarmantes, y ya están aquí algunos señalados, me pasé de esta lámina. Quisiera contarles sobre los puntos de no retorno positivos o estas oportunidades de transformación. Entonces, el informe Planeta Vivo, al mismo tiempo que nos señala como
la situación de ecosistemas críticos como la Amazonía, los arrecifes de coral, los glaciares, pero también los polos al norte y el sur del planeta, nos señala también cuáles son esas oportunidades de transformación que requieren de una acción urgente. Y aquí vemos las 4, ¿no? Por un lado está la conservación, es decir, no mirar la forma en cómo estamos cuidando de la naturaleza de una manera tradicional, solamente desde una visión de la protección legal, sino que avancemos también en mecanismos de gestión efectiva, inclusiva, basada en derechos humanos y que nos permita sumar un mosaico de mecanismos de conservación que nos permitan tener ciudades y comunidades resilientes con mayor inclusión y equidad, y una herramienta esencial es el enfoque de soluciones basadas en la naturaleza. En el tema de conservación también es importante tomar en cuenta que para que funcionen estos mecanismos requieren los países de contar con capacidades y con recursos instalados. Eso quiere decir capacidades humanas para ese manejo, pero también recursos financieros. En cuanto al sistema alimentario, ya vimos en las amenazas del bioma el rol que ocupa la agricultura insostenible y la ganadería. Entonces, en este sentido, lo que se propone es cómo logramos hacer un proceso de transición integral del sistema alimentario y pasar a formas de agricultura que sean más sostenibles, pero también armónicas con la naturaleza y justas con las personas, ¿no? Entonces hablamos de la agroecología, de la agricultura regenerativa, entre otras prácticas que tenemos muy buenos ejemplos en la región de que están funcionando. Pero también se preocupa, como en toda la cadena de valor, de que la gente tenga provisión adecuada para dietas nutritivas y saludables, es decir, no solamente encargarnos de mejorar la producción con un sentido de hacia la exportación o hacia las cadenas largas que son muy importantes de transformar, sino de asegurar la alimentación y una buena alimentación hacia adentro en la misma región y hacia afuera, pues en nuestros países, ¿no? En las zonas que son aledañas a la Amazonía. Otro elemento importante en esta cadena de valor de los alimentos es reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos, y yo le sumaría también el adecuado uso de empaques para reducir el uso de plásticos, por ejemplo, y de otros tipos de contaminantes, ¿no? Entonces, pensarnos en la circularidad del sistema alimentario que sea de una forma mucho más amigable con el ambiente y con las personas. En cuanto al sistema energético, hablamos, por supuesto, de salir de la dependencia de los combustibles fósiles. Los países amazónicos son en gran medida dependientes de este tipo de producción y de los extractivismos. Entonces, plantearnos modelos de economía, modelos de desarrollo que nos permitan ir más allá, pero también de asegurar que haya, por un lado, acceso y un acceso equitativo a las energías limpias, a las energías renovables. Entonces, hablamos de por un lado, seguridad energética o soberanía energética, pero también estamos hablando de una independencia hacia los países para que vaya muy de la mano de la creación de estas otras formas de economía más fuertes a nivel local. Y por otro lado, cómo avanzamos más rápido y de manera más verde y más justa en las transiciones energéticas, es decir, no solamente en la provisión de energía, sino también en el uso de la energía. Y un cuarto sector crítico de transformaciones es el sistema financiero, y aquí hablamos de dos direcciones. Una dirección que tiene que ver cómo se usan los recursos y el otro de dónde vienen los recursos. Y aquí es muy importante hacer análisis con respecto a cómo se está usando los recursos públicos, privados y de otras fuentes. Cómo logramos que estas inversiones o que estos recursos estén muy orientados hacia acciones que favorezcan a la naturaleza y a las personas y que no generen daño. Y por otro lado, cómo alinear estos sistemas financieros. Una de las grandes causas que está detrás de esta transformación del sistema financiero es cómo nos repensamos del sistema financiero internacional, pero también hacia lo nacional, de manera que sea más coherente y que vaya de acuerdo a las dinámicas y a las necesidades de este momento. Desde WWF nos hemos pensado mucho qué significan estos puntos positivos de transformación desde y para la Amazonía, y creemos que hay 3 grandes apuestas que tenemos que hacer. La primera es asegurar la cero deforestación para el 2030, es decir, necesitamos contar con políticas nacionales, regionales, internacionales que aseguren
que pongan los candados necesarios para que se detenga la deforestación y que se cambien completamente las cadenas de suministro. Es decir, que aseguremos que las cadenas de valor de diferentes productos que vienen de la Amazonía pues no causen deforestación y que todos quienes están involucrados en la cadena de valor asuman sus responsabilidades para este cambio. Muy importante generar incentivos positivos para que se den estos procesos de transformación, pero también que se creen desincentivos financieros y de otro tipo, también legales, de políticas, para que se puedan asumir estas responsabilidades y contemos con la infraestructura necesaria que asegure la deforestación. Por otro lado, mencionaba yo al inicio que uno de los problemas que enfrenta la región es este desborde de la minería ilegal y el uso de mercurio. Entonces tenemos que crear mejores y más efectivas regulaciones y también sistemas de cooperación entre los gobiernos y otros sectores relevantes para detener este problema que es además tan doloroso y que causa tanto daño a las personas, a las comunidades y al ambiente. Necesitamos avanzar con agendas de anticorrupción y anti-ilegalidad. Sabemos que las economías ilegales están, como mencionábamos, atravesando no solamente las relaciones sociales, sino también las instituciones, y avanzar en una agenda sobre salud humana, ¿no? Hay que pensar también que mientras los hábitats mejoran, también mejora la salud de las personas y viceversa. Y una tercera apuesta tiene que ver con conservar el 80% de los bosques, humedales, ríos, incluyendo los territorios indígenas y de comunidades locales. Muy importante el reconocimiento y el fortalecimiento de los derechos territoriales, la seguridad, los sistemas de gobernanza y bioeconomías sostenibles. Asegurar que paisajes, cuencas hídricas estén pues en un momento muy adecuado y cuenten con las condiciones para una conservación inclusiva, para que la biodiversidad también mejore, para que se incremente la conectividad, que es un punto muy importante. Ahí tenemos especies emblemáticas como el jaguar y el delfín, que nos ayudan como bioindicadores para ver estos niveles de conectividad, y la coexistencia entre comunidades y vida silvestre, que también es un tema por resolver. Hay varias buenas prácticas en la región que podemos rescatar. Y dentro de este tercer eje de conservación, muy importante el asegurar el financiamiento sostenible, que incluya también pues el acceso directo a financiamiento a los pueblos indígenas y comunidades locales. Estas son las tres grandes apuestas y sugerencias que hacemos desde WWF. Ahora, ¿cuál va a ser el rol de la Amazonía en la COP30? Es una gran oportunidad para la región, para avanzar en compromisos, en acuerdos y en planes de trabajo. Entonces, aquí un mensaje central es que no solamente se trata de la Amazonía, sino de una acción colaborativa por los bosques tropicales para detener el punto de no retorno, porque reconocemos que están en riesgo. Y la Amazonía, con todos estos elementos y con toda esta dinámica de actores sociales, pero también de diferentes actores en diferentes niveles, puede ser un buen ejemplo de cómo se puede hacer una acción climática integral, combinada, que también tenga contribuciones para la naturaleza y para la gente. Demostrar la necesidad de decisiones ambiciosas para los bosques tropicales. Hay un movimiento muy interesante con los diálogos amazónicos que va en ese sentido. Hay que apoyarnos, hay que fortalecer esas voces múltiples y diversas para que lleguen a los tomadores y las tomadoras de decisiones. Asegurar financiamiento climático específico para la Amazonía, y aquí rescatar mecanismos innovadores como el que está proponiendo el gobierno de Brasil, que se presentó en la COP28 en Dubái con respecto al financiamiento para bosques tropicales. Se dice TFF, Tropical Forever Facility, este mecanismo. Pero por otro lado también tenemos cuáles son estos compromisos climáticos que tienen los países frente al Acuerdo de París y frente a la Convención, y aquí están las NDCs, ¿no? Es necesario que las NDCs sean más ambiciosas por parte de los países y que incluyan cero deforestación como parte de sus metas nacionales. Algo que está pasando con referencia a las NDCs, únicamente 2 países amazónicos han presentado, que son Brasil y Ecuador, y en los 2 casos pues hay que sumar para la implementación en que sean mecanismos que realmente puedan contribuir al cuidado de la Amazonía y evitar el punto de no retorno.
Otros temas importantes y relevantes es reforzar y escalar los compromisos climáticos nacionales, que ya lo mencionábamos, fortalecer la cooperación regional amazónica, alineando políticas nacionales con metas comunes, es decir, reforzar la implementación. Yo aquí quisiera recalcar dos elementos claves hacia esta COP30, que es implementación y mecanismos de transparencia. Y en mecanismos de transparencia yo le sumaría el tema de la rendición de cuentas. Muy importante que los países sientan que sus compromisos realmente deben cumplirse y que las organizaciones, las comunidades, pues cumplamos nuestro rol también de veeduría de ver que así sea. Tenemos a la vuelta de la esquina, la cumbre presidencial amazónica que va a ser en agosto. Todavía no tenemos fecha, pero sabemos que va a ser en Colombia, y por eso los diálogos amazónicos son tan relevantes, porque a partir de estos diálogos se preparará las propuestas de organizaciones de sociedad civil para que sean consideradas por los presidentes. El adoptar cadenas de suministro libres de deforestación y conversión, que ya también lo había señalado como un elemento muy relevante, y fortalecer las capacidades operativas de la cooperación transfronteriza para combatir la minería ilegal en la Amazonía. Y me estaba saltando algo importante con respecto al sector privado, que es cómo se alinea la ciencia y la naturaleza para reducir la huella ambiental y climática. Hay que destacar que frente a esta COP, el rol del sector privado es muy, muy importante, y que debe estar también alineado hacia los compromisos de detener el punto de no retorno. Yo creo que con eso puedo cerrar y resaltar nada más que la participación que se está mirando a nivel del bioma amazónico y de las organizaciones es algo que hay que rescatar también. Llamaría a que se generen alianzas innovadoras, que se generen muchos más diálogos, que puedan, por un lado, no solamente generar presión, sino también presentar estas soluciones en base a las buenas prácticas que ya se están dando. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Marinés, por esa presentación tan completa. Ahora vamos a abrir el micrófono para que los compañeros y compañeras que están, los que quieran hacer alguna pregunta, cualquiera de las dos invitadas puedan hacerlo, pueden levantar la mano. Puede ser en portugués también, si se sienten más cómodos. Vamos a ver, Sí, María. sí, gracias. Para Marlene y Viviana, eh, bueno, hemos tenido 2 años después de la cumbre que hubo en Belén de presidentes de la Amazonía, y ahora que se acerca la quinta cumbre. ¿Cuáles serían esas prioridades urgentes que se deben reforzar en la declaración, principalmente en el aspecto socioambiental y climático? ¿Cuáles debieran ser las prioridades urgentes teniendo en cuenta que los países están con este proceso de las nuevas NDC y tienen que reforzar sus compromisos? ¿Cuáles serían las principales prioridades urgentes en política amazónica que se tendría que avanzar para que los países puedan, por lo menos la Amazonía no entre en ese de no retorno, ¿no? Que ya mucho lo estamos escuchando y da un poco como preocupación, ¿no? ¿Cuál debía ser entonces las principales medidas que tendrían que tomar los jefes de Estado? Gracias, Oscar. Marilia, te damos la palabra. Hola, ¿ustedes me escuchan? Sí, Tranquilo. Yo no pude escuchar muy bien a Osber, pero bueno, supongo que las otras personas sí escucharon. Probablemente es algo de mi conexión. Yo no voy a prender mi cámara porque tengo un problemito, pero bueno, al menos me escuchan. Voy a intentar hablar en español. En portuñol. Mi nombre es Marilia, yo soy coordinadora de proyectos de Plataforma CIPO. Y bueno, antes de empezar mi pregunta, quiero agradecer a las dos charlas que ya escuchamos hoy en nuestra primera conversación, que fue increíble. Y bueno, saludarles a no solamente a la Fundación Amigos de la Naturaleza, pero también a WWF en nombre de Marlene y de María Inés. Yo tengo una pregunta que está un poquito direccionada a un dato que Marlene compartió con nosotras, que era respecto al aumento de la participación del rol del incendio dentro de la pérdida de los bosques de 2023 para 2024. Quisiera yo entender un poquito más
si, bueno, tienen algún señal de dónde viene ese aumento, por qué ha aumentado tanto la participación específicamente de los incendios dentro del aumento también de pérdida de bosques. Así que no sé si me explico bien en mi pregunta, en mi oportunidad. Si no me hago clara o explícita, por favor, avísame, Marlene. Y muchísimas gracias por la exposición. ¿Alguien más? Si no, Marlene o María Inés, la que quiera tomar la palabra. Adelante. Sí, gracias. Quizás puedo empezar yo y empiezo un poco con la pregunta de Marilia. Sí, realmente en datos que manejamos de los incendios, cuando uno ve el histórico de cómo han ido sucediendo en los últimos 25 años, principalmente en los países de la Amazonía, ahí nosotros vemos que hasta el 2018 los incendios tenían como mucho protagonismo en pastizales, pampas. De hecho, en países como Bolivia y otros se ha utilizado mucho el fuego para un poco para el rebrote de pastizales, ¿no? Y se los podía controlar. Pareciera que hace unos 10 años los incendios tenían un control, hay prácticas que se pueden hacer con manejo integral y que se podía controlar. Lo que nosotros vemos es que desde 2019 los incendios se han dado con más severidad, pero se ha ido volcando, como en la estadística del 100% de áreas quemadas hasta antes del 2018, al menos un 60 o 70% de los incendios se daba en pampas, pastizales, y esto no quiere decir que era un problema menor, sino que la severidad no parecía ser o sí hay severidad, pero se podía de alguna manera combatir, ¿no? Del 2019 para adelante, nosotros vemos que ese 30% que solo se daba en áreas de bosque ha ido aumentando. Y esto, el 2024, nosotros vemos que en la Amazonía, principalmente Bolivia, al menos la mitad de los incendios se han desarrollado en bosques y gran parte bosques amazónicos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es que algo que sucedía y que quizás no tomaba mucha repercusión, ahora está tomando mucho más preocupación porque no es lo mismo que una pampa se queme. No quiero poner como en categoría de menor problema, pero la cantidad de biomasa que se quema y las emisiones de dióxido de carbono en un bosque son mucho más elevadas, ¿no? Entonces, esto tiene un serio impacto y la severidad de los incendios que se están dando son mucho más graves, ¿no? Y tenemos áreas en Bolivia donde los incendios han tenido velocidades increíbles, incendios de sexta generación que se han dado en bosques y que lo que vemos es que hay áreas que han sido impactadas por los incendios que no han logrado recuperarse, no han logrado regenerarse, porque esta era la diferencia. Antes, si sucedía una quema o un incendio, después de que venía la época lluviosa, esta área podía recuperarse, volvía a rebrotar, se regeneraba. Y lo que estamos viendo es que esto ya no está sucediendo en muchas regiones, ¿no? Y más aún en el bosque amazónico, esto ha sido de gran impacto y vemos que también las cicatrices de quema tienen una gran severidad que se han dado en estas zonas, ¿no? Entonces, por eso es que creo que esta estadística que antes teníamos, que los incendios se daban mucho más en otro tipo de formaciones que no necesariamente eran bosques, ahora sí se está dando y cada vez los incendios tienen más protagonismo dentro de los bosques, ¿no? Y que aún así lo que mapeamos y lo que se puede detectar todavía siento que queda por debajo de lo que en la realidad se da, porque no olvidemos que debajo del bosque muchos de los incendios ni siquiera pueden ser detectados a través de los sensores de imágenes Landsat, ¿no? Entonces hay muchas áreas que sufren quemas, pero que también no terminan siendo cuantificadas por justamente las limitaciones, ¿no? Entonces, creo que es un claro síntoma de que el bosque amazónico que antes no se desarrollaba
no era peculiar o no era muy común que los incendios se den dentro del bosque. En los últimos años se está dando de manera muy intensiva, muy preocupante, y con esta preocupación de que vemos que estas áreas no se logran recuperar, no se logran regenerar, y un poco por eso es que hablamos que el punto de no retorno ya se está dando, porque estas áreas no se están recuperando, no se están regenerando. Entonces, esto creo que es algo que sí preocupa y que ahí nos da un mensaje de que el cambio climático está intensificando esta severidad de los incendios, del fuego, y que definitivamente hay que hablar de capacidad adaptativa, de resiliencia, y es justamente esto en lo que también preguntaba Osber, ¿no? Que cuáles son las políticas. Si uno ve por ejemplo, los países como Bolivia, que es el protagonista de los incendios y de la deforestación, pues no tenemos un plan de capacidad adaptativa, por ejemplo, ¿no? Las comunidades donde hay más bosques son las comunidades donde es más vulnerable, porque si uno ve las estadísticas, la cobertura de agua potable y de servicios básicos son muy, muy limitados, y no solo en Bolivia, sino en el resto de los países amazónicos, ¿no? Y recuerdo mucho que en algunas comunidades dicen, el río está a metros de casa, pero esa agua no la puedo tomar porque no es agua potable. Entonces, hay condiciones y características en muchas comunidades y muchas áreas de la Amazonía donde definitivamente es vulnerable porque justamente no tiene ni la infraestructura mínima de las mínimas condiciones que se necesita para el bienestar humano. Y si a eso le sumamos los riesgos climáticos o los eventos climáticos que están siendo cada vez más frecuentes, como el tema de las extremas sequías, y también, ojo, que este año en Bolivia hemos tenido inundaciones muy masivas, entonces golpea a las comunidades, pero también al sector productivo que no logra recuperar estas pérdidas económicas y estas pérdidas que también en algunos casos se dan como pérdida humana, ¿no? Entonces, en resumen, diría que sí, sugeriría como un poco en las recomendaciones, realmente hace falta una política de adaptación al cambio climático. No podemos negar que el cambio climático no esté en la Amazonía, y de hecho, de acuerdo a varios reportes globales, varios países amazónicos están en la lista de los países más vulnerables, y esto como indicador de la cantidad de eventos climáticos que se dan. Y si bien se dan estos eventos climáticos, los países no tienen la capacidad de responder y recuperarse de manera pronta de estos riesgos, ¿no? Y otro aspecto que me gustaría indicar es el tema de la seguridad jurídica de los bosques, ¿no? Y de otros ecosistemas, por supuesto, no solo bosques. Creo que en esto se ha avanzado muy poco, si bien tenemos marcos legales distintos, y esto también quería destacar que la Amazonía compartida por 9 países tiene marcos jurídicos diferenciales, pero en el común es que todavía las leyes no están actualizadas y no son compatibles con la realidad climática que estamos atravesando, y que es más evidente desde el 2020 que se generan más riesgos climáticos, ¿no? Entonces yo siento que el contexto legal y jurídico de varios de los países de la Amazonía no es tan acorde a los desafíos de cambio climático. Entonces, creo que ese para mí es una parte de la base. El otro tema que acompaña la parte jurídica es la fiscalización. Es bastante débil. Podemos tener normas, leyes, pero el que se fiscalicen, y hay mucha debilidad en el cumplimiento de esto en distintos países, ¿no? Y por supuesto el crimen organizado, que va tomando mucho más protagonismo en los países de la Amazonía. Entonces los retos y los desafíos son muy grandes, y desde mi perspectiva siento que el tema de seguridad jurídica es uno de los que podría considerar en común de los países amazónicos, porque vemos que gran parte de titulaciones, por ejemplo, de creación de áreas protegidas no se han avanzado mucho en los últimos años. Y con todas las dificultades que puedan tener las áreas protegidas, se han convertido en escudos contra la deforestación y los incendios, y las áreas y los territorios indígenas no están siendo atendidos en sus demandas de titulación, ¿no? Entonces, y está demostrado que estos espacios son realmente verdaderos escudos para frenar deforestación e incendios, pero que a la vez también son los más vulnerables de sufrir los impactos. Y bueno, con eso ya termino. Gracias.
María Inés. Sí, quizás yo creo que Marlene dio una explicación bastante vasta. Yo solo quisiera sumar al tema de los incendios la importancia de pensar como en herramientas de prevención. Entonces, esta planificación, por ejemplo, para tener paisajes cortafuegos, entender qué tipo de materiales que son nativos nos pueden ayudar también a generar esos procesos de prevención. La educación y también la coordinación, la gobernanza a nivel territorial son vitales para poder hacer frente que es creciente y que está absolutamente salido de control y que tiene detrás muchas motivaciones, ¿no? Y muchas de estas económicas. Entonces creo que son varias aristas. Y sobre la pregunta de Osber que decía qué les podemos pedir a los gobiernos, yo creo que hay que apelar y es muy importante la implementación de la Declaración de Belén. Este es un instrumento que fue adoptado por los presidentes ya hace 2 años y que contiene un número de articulados muy importantes y entre esos están los 3 elementos de transformación que yo mencioné en mi presentación. Está el tema de la deforestación, está el tema de la minería ilegal de oro y la contaminación por mercurio y están varios elementos orientados a la conservación y a la protección de los territorios indígenas, ¿no? Creo que algo que hay que resaltar también y que esperamos que sea un buen resultado de la reunión de presidentes amazónicos de la cumbre es que se logren mecanismos de cooperación efectivos entre los países que puedan avanzar hacia intercambios de conocimientos, de buenas prácticas, de información. O sea, lo que Marlene nos contaba sobre los incendios, es vital el monitoreo adecuado, un monitoreo preciso con datos al instante que nos permita tener además sistemas de alerta temprana, pero compartir los datos y tener datos permite tomar también mejores decisiones. Creo que también habría que tomar en cuenta las oportunidades que nos está dando la presidencia de la COP30 de Brasil con respecto a crear estos círculos de confianza, como los han llamado, que está uno específico sobre pueblos indígenas y comunidades locales, uno sobre temas de financiamiento, donde están los ministros de finanzas del mundo. Entonces habría que llamar la atención cómo se van a presentar los países amazónicos frente a esta propuesta de pensarse la economía desde otros lugares y de lugares que sean mucho más favorables para los bosques, para el agua, para las personas y las especies. También hay un círculo sobre el balance ético. Y aquí están todos aquellos elementos que no van a estar en la agenda formal y que nos hacen un llamado de atención con respecto al multilateralismo y a la cooperación en general. Y muy importante sobre la democracia. Estamos perdiendo de una manera muy acelerada la biodiversidad, pero también los valores democráticos. Es decir, se están perdiendo los espacios de diálogo, los espacios donde las voces diversas puedan compartir sus necesidades, pero también las soluciones a los grandes problemas globales. Eso, entre otras cosas. O sea, creo que hay varias apuestas sobre la mesa y hay que resaltar ese rol que tienen los presidentes y los frente a esta cumbre y creo que lo más importante es actuar con el ejemplo. Bueno, muchísimas gracias María Inés y Marlene por las respuestas. Lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo para continuar, pero justo este es un debate que nos da mucho paño para seguir. Pero bueno, les quería agradecer muchísimo la participación y estas presentaciones hermosas y súper completas que nos hicieron. Y también les quería hacer ya la invitación a todos para la próxima charla que vamos a tener el 10 de julio, que va a ser justamente para entender un poco todo el proceso de cómo está siendo la implementación de la Declaración de Belén, los desafíos, pero también las cosas que se están haciendo en este camino, en este tiempo. Así que, bueno, por ahora sería eso y a todos los que ya están inscritos les vamos a mandar el link para que puedan participar y también traigan sus preguntas y consideraciones finales. Así que eso sería todo. Les mando un abrazo a todos y que pasen muy bien. Gracias, Viviana, Marlene, todos y todas. Buena tarde. Muchísimas gracias y un gusto. Gracias.